Buenas, siendo las 3 de la tarde con 3 minutos, inicio la grabación de la clase de análisis económico del derecho para la mención civil de la carrera de Derecho UNAM. Yo hoy día quería trabajar con ustedes un texto del profesor Omar Vázquez Duque, que le voy a subir a la plataforma para que puedan revisar en sus horas de estudio autónomo. Y vamos a hablar sobre específicamente la propiedad. Hola, Branco, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Ya se escucha, ¿verdad? Porque siempre cuando estoy sola no sé si se escucha. Sí, sí se escucha. Ya, estaba hablando de que hoy día iba a trabajar con ustedes un texto de Omar Vázquez Duque sobre la propiedad. Bueno, aprovechando de que están ustedes, me imagino que saben que ya subí las notas, ¿no? Sí, profe. Ya, subí las notas y los informes o las rúbricas están subidas también a la plataforma para que sepan qué es lo que estuvo bien, qué es lo que no estuvo tan bien, para que lo vayan revisando. Me van avisando si es que tienen algún inconveniente con eso. Ya. Y les decía que iba a hablar sobre, gracias Franco, sobre la propiedad y bueno, revisando muchos de sus trabajos, muchos de ustedes ya, y aparte hemos conversado bastante durante este semestre sobre la importancia de la propiedad y la importancia de la propiedad para el análisis económico del derecho, la importancia de la propiedad para el derecho en general y la importancia como para los sistemas de la existencia de este concepto de la propiedad privada, que era lo que nosotros conversábamos en clases pasadas. Y hoy día quiero hablarles o especialmente orientarlos ya definitivamente a este tema de la propiedad. Y como muchos de ustedes ya saben, porque me lo presentaban en los trabajos que realizaron tanto escritos como en video, la propiedad es como una parte integrante de todo lo que nosotros revisamos en el análisis económico del derecho. Y dentro de este análisis de la propiedad, de la seguridad de la propiedad privada como un antecedente histórico del bienestar social y para el alcance del bienestar de todas las personas, y de un tema que también se llama como solución de mercado, es que nosotros también encontramos la aplicación del teorema de Coase en el AED. Muchos de ustedes me hicieron algunas explicaciones sobre el teorema de Coase, aparte yo les subí una clase asincrónica donde les explicaba de qué se trataba el teorema de Coase, y en algunas clases pasadas también lo hemos conversado. ¿Se acuerdan del ejemplo del teorema de Coase? Así como un ejemplo o en qué consiste este teorema. Hay muchos de ustedes que lo trataron en su trabajo. Sí, por eso por eso mismo me recuerdo. Bueno, básicamente que va a haber una distribución de recursos eficiente cuando se cumplan determinados requisitos. Estos son que la distribución de los derechos de propiedad estén definidos, que los costes de transacción sean nulos o muy bajos, y creo que eran esos dos. Bueno, igual habían hartas interpretaciones, entonces de repente le agregaban más requisitos, pero eso es fundamental. Pero en general se trata de esto, y lo que se pregunta el teorema de Coase es cómo nosotros podemos asignar eficientemente los recursos. Y hace unas distinciones, y también otro punto que usted no mencionó, yo creo que es porque no lo vio quizá como un requisito general, pero también depende de cuál es el marco normativo y el derecho, y dependiendo del ejemplo que estemos hablando, quién tiene preferencia para exigir un determinado derecho. El ejemplo típico del teorema de Coase de la fábrica que contamina y ensucia la ropa de los vecinos, ahí nosotros tenemos que distinguir sobre si existe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o si los vecinos tienen derecho o si la empresa tiene derecho a contaminar y pagar por contaminar. Entonces ahí uno tenía que hacer una distinción, pero independiente en ese ejemplo de la distinción que nosotros hiciéramos, la resolución más eficiente siempre era comprar el filtro para la fábrica, que es un ejemplo que creo que ya hemos revisado y que yo les comenté en el video de esta clase sincrónica y que también alguna vez conversamos en otras clases pasadas. Y muchos de ustedes, como les digo, en sus desarrollos de la primera evaluación también me la mencionaron y me hablaron de otros casos también de esta idea del teorema de Coase. Entonces tenemos esas como ideas generales con respecto al teorema de Coase. Sabemos cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para nosotros entender que estamos ante una asignación eficiente y entender también que para esta aplicación del teorema de Coase nosotros también lo vemos dentro de lo que es el parámetro o el orden normativo, es decir, cuáles son las reglas o normas que nosotros respetamos en un estado determinado dependiendo del ejemplo.
Y más adelante puede que también algunos de ustedes creo que me lo indicaron dentro de sus ejemplos. Hay otro ejemplo del teorema de Gauss, que es el caso de dos empresas, pequeñas empresas, ¿no? Donde uno es un panadero y el otro es un médico, y el panadero, en lo que es la generación de su trabajo, hace mucho ruido que puede afectar en el trabajo del médico que es un dentista, parece, que trabaja al lado de ese panadero. Y ahí uno tiene que hacer cuál es la mejor asignación de recursos, también dependiendo del marco normativo, a quién yo doy preferencia o cuál de los dos debe asumir el costo de estos ruidos molestos, que no siempre es quien origina el ruido molesto, y ahí va a depender del marco normativo para la solución que nosotros entreguemos. Y también nosotros podíamos entregar como última posibilidad el teorema de Gauss, el caso que cuando nosotros el riesgo o el daño que eventualmente pueda generar una determinada actividad sea cubierta por el pago de un seguro. Y en ese caso, si nosotros hablamos del caso del pago de los seguros, entonces da lo mismo a quien nosotros asignemos el riesgo, y porque la aseguradora es la que va a pagar por el riesgo que pudiera efectivamente crear y que genere un daño efectivo. Eso es de forma general. Esta idea del teorema de Gauss se conecta con esta idea del derecho de la propiedad y tiene que ver también no solamente con el derecho de la propiedad que nosotros podemos tener sobre un bien inmueble, sino también el derecho que nosotros tenemos de acuerdo a un determinado marco normativo. Y esa es la conexión que se da entre esta idea de la asignación de recursos que nosotros ya analizábamos cuando veíamos los problemas iniciales económicos, y por otro, y como el óptimo de Pareto, y por otro ver cómo dentro de este marco de la gestión de la propiedad privada, la generación de la propiedad privada, la generación de la titularidad privada de determinados derechos, cómo a veces puede ser conveniente o inconveniente la intervención estatal, esto desde un punto de vista de la economía y desde el punto de vista de nuestro sistema actual, es decir, un sistema que desconfía un poquito ¿no? Del actuar del Estado. Y por eso, en esta idea es que el análisis económico del derecho sobre hasta cuándo y hasta dónde puede actuar el Estado participa el análisis económico del derecho, y también se habla de esta idea de la propiedad. Ustedes ya conocen de qué se trata la propiedad, no les voy a preguntar como un concepto de propiedad, porque imagino que también como por la fecha, por diciembre, probablemente están con otras evaluaciones, están con otras clases, están con hartas cosas, trabajo, etcétera. Yo también. Pero todos sabemos un concepto general de lo que es la propiedad, lo entendemos a esta altura, ya que ustedes son alumnos de quinto año. En general nos vamos a referir a la propiedad como el concepto que nosotros entendemos en el Código Civil, este derecho real, que se tiene sobre una cosa, en la cual podemos disponer de ella, todos los derechos que nos entrega este derecho más absoluto que uno tiene, derecho real más absoluto que uno tiene sobre una cosa, y uno puede hablar de este derecho real de dominio que podemos tener sobre un bien inmueble o sobre determinados bienes muebles, ¿no? O incluso, en el caso de nuestro legislador, pero y de todos otros legisladores, también nosotros podemos tener este derecho de dominio con respecto a cosas incorporales, y dentro de estas cosas incorporales se encuentran los determinados derechos, que sería algo como lo que trabaja el análisis económico del derecho, es decir, como yo soy titular de derechos en un determinado marco normativo. Y aquí puedo esperar o no esperar de un determinado marco. Por ejemplo, la situación que nosotros nos encontramos actualmente en Chile de preparación o trabajo de una nueva constitución para Chile, uno de los temas que más preocupaba, sobre todo a las personas que estaban por el rechazo para una nueva constitución, pero incluso para los que estaban por el apruebo por una nueva constitución, era cómo una nueva constitución chilena iba a configurar el derecho de propiedad, entendiendo que en la actual constitución chilena nosotros vemos un derecho de propiedad privada sumamente protegida. Y ese es otro concepto importante cuando hablamos de análisis económico del derecho, el distinguir en este derecho real de propiedad tanto su vertiente propiedad privada como propiedad pública, que es algo que ustedes también probablemente conocen. La privada, según para el análisis económico del derecho, es una de las instituciones más fundamentales para el desarrollo, y la pública se puede enmarcar dentro de un marco normativo determinado y existe solo en cuanto sea necesario, ¿no? A la población que exista esta propiedad pública. Y ¿por qué nosotros entendemos a la propiedad privada dentro del marco del análisis económico del derecho como algo esencial para la generación del desarrollo? Y esto es lo que nosotros veíamos, creo, dentro de alguna de las clases anteriores, cuando yo les conversaba el caso de, y yo les indicaba que yo a veces lo preguntaban en una prueba escrita que yo le hacía en otros cursos, de que existieran dos parcelas en Pica, una de la cual estuviera a cargo de Ned Flanders y otra estuviera a cargo de Homero Simpson. Porque es importante que nosotros tengamos titularidad de la propiedad, porque se supone que cuando nosotros, o esto me dice el análisis económico del derecho y en general la economía,
nosotros tendemos a ser más cautelosos con aquellas cosas que tenemos a título privado que sobre aquellas que tenemos como título colectivo o con un conjunto de otras personas. Y eso es lo que en el análisis económico del derecho se analiza una vez que uno empieza a revisar este concepto de la propiedad como tragedia de los comunes. Es decir, el análisis económico del derecho me dice, reconociendo que existen otros sistemas que quizá exceden esta dinámica que nosotros estamos conversando aquí, como por ejemplo los usos ancestrales que hacen los pueblos originarios en América en general, no solamente en América Latina, sobre el agua, sobre el territorio, donde efectivamente sí hacen uso del territorio sin sobreexplotarlo, pero en general me dice, y basado en esta idea que nosotros hemos revisado durante todo el semestre, de estas bases de la economía de Adam Smith, de este hombre económico, esta persona económica que yo trataba de avanzar un poquito, que me decía que nosotros somos esencialmente egoístas, que nosotros actuamos en virtud de nuestros propios intereses y que no solo actuamos en virtud de nuestros propios intereses, sino que siempre hacemos todo aquello o tomamos las decisiones racionales que van a tener el mejor resultado para mí. Eso es la que me dice en general Adam Smith o cómo se ha ido trabajando esta idea, ¿no? Y en esta idea, ¿no?, económica, que es como la base del análisis económico del derecho, uno sigue avanzando y luego me dice que en estos impulsos egoístas que nosotros hacemos como persona para beneficiarnos individualmente, eventualmente por una mano invisible, que nosotros no esperamos ni anticipamos, vamos a generar el bienestar social. Algunos hablan incluso de una especie de como chorreo, en el aspecto como nosotros vamos a colmarnos de todas las necesidades que nosotros queremos sin interesarnos el resto, y aquello que va quedando va a llegar al resto. No es que yo esté de acuerdo, estoy solo planteando lo que dice el análisis económico del derecho. En esta línea nosotros encontramos esta idea de la propiedad y por qué es importante entonces la propiedad, y luego por qué es importante que la propiedad sea individual y no hablemos de una propiedad colectiva. Porque y ahí yo les hablaba de esta tragedia de los comunes. Para determinados autores del análisis económico del derecho se considera que los bienes comunes, nosotras, todas las personas, como somos seres egoístas, con todos estos intereses que yo les dije hace un rato, cuando sabemos que algo es común, no lo cuidamos tanto como cuando sabemos que es algo que es solo mío. Entonces me dice que en virtud de este teorema de Coase y en esta asignación eficiente de los recursos, la asignación más eficiente de los recursos sería cuando yo le entrego privadamente a determinados titulares. Y dentro del texto que yo les traigo para que ustedes puedan revisar eventualmente y que estamos ahora revisando en clases, se habla de Libia. Y habla de Libia desde el tiempo del Imperio Romano, donde el efecto del Imperio Romano, y entendiendo también que nuestro marco legislativo, sobre todo de los derechos reales y la configuración del dominio como dominio de carácter privado, bueno, y también dominio público, es un modelo que nosotros sacamos o seguimos desde el mismo derecho romano. En el Imperio Romano, Libia era una zona que tenía disponibles amplias áreas de pastoreo y había muchos árboles para realizar esta determinada acción. Analiza el texto sin entregar mayores antecedentes en todo caso, pero esto es lo que dice. Según determinados estudios científicos, las variaciones climáticas actualmente no nos podrían explicar por qué Libia sufrió un proceso súper amplio de desertificación. Entonces, lo que explica el texto que nosotros estamos revisando y específicamente nombra o cita a un autor que se llama Bullard, que es un autor de análisis económico del derecho en el Perú, y que probablemente cuando ustedes estaban haciendo sus trabajos se dieron cuenta que el análisis económico del derecho está como un poquito atrasado, me refiero en cuanto a su estudio acá en Chile, pero cuando ustedes revisan Latinoamérica, uno de los estados que tiene más autores que trabajan, estudia el análisis económico del derecho en sus diferentes vertientes, específicamente Perú, y se cita mucho a este autor Bullard. Y él expone que la ruina de las tierras puede deberse a un distinto sistema de regulación de la propiedad, dice Bullard. Dice, porque hoy en día el uso de la tierra de pastoreo es común a todos los pastores. Dice aquí cuando se habla de esta idea de la tragedia de los comunes, porque dice que en Libia, y esto es todo algo que piensa, no tiene certeza, en virtud de que todos pueden pastorear libremente, no hay un agente controlador ni un uso eficiente de los recursos, y hace que los pastores, como no tienen un determinado territorio sobre el cual pastorear, tienen una gran cantidad de animales, en realidad más de los que debieran tener, y pastorean en exceso porque son bienes de uso común, es decir, porque no están cuidando un determinado bien o de derecho privado. Eso es lo que me dice el autor.
o postula que eso es lo que ocurre cuando nos encontramos ante esta tragedia de los comunes. Dice, por otro lado, que si existiera una asignación de recursos donde las zonas de pastoreo estuvieran determinadas, por ejemplo, si nosotros fuéramos todos pastores y pastoras, y nos dijeran claramente cuál era la zona en la cual nosotros podemos pastorear y que no va a venir un tercero a pastorear en ese terreno que es nuestro, entonces debido a la titularidad de derecho privado que nosotros vamos a tener sobre ese determinado territorio, entonces nosotros y nosotras vamos a cuidar de ese cuadrito que es de nosotros sabiendo que es de nuestro único uso y que no va a venir un tercero a utilizarlo. ¿Por qué dice el autor? Porque si no existiera esta titularidad de derecho privado y en efecto todos pudiéramos explotar y todas pudiéramos explotar la zona de pastoreo, porque es de todos y todas, puede que alguno de nosotros, no sé, Scarlett, decidiera que no, ella va a ser cuidadosa como en el pastoreo y en realidad va a tener menos animales y no va a tratar de hacer un cuidado de la zona verde a fin de que perdure a lo largo del tiempo. Pero incluso aunque ella haga eso, el resto de nosotros, me dice el análisis económico del derecho, no vamos a hacer lo que ella hace. Por tanto, igual va a ser sobreexplotado. ¿Por qué? Porque no existe un derecho privado que garantice que, o que me fomente, cuando hablamos desde el punto de teorema de Coase, a la mejor asignación de recursos, que yo cuide los recursos. Porque yo lo veo, bueno, si no lo hago yo, y como nosotros somos, nuevamente, siempre desde la mentalidad de Adam Smith, como nosotros somos sumamente egoístas, nunca vamos a pensar en el interés de todos ustedes o mío como el resto de los pastores o que me preocupa el ecosistema, sino como yo soy sumamente egoísta y lo único que me interesa es ganar mucho dinero, entonces voy a sobreexplotar la zona, incluso otra vez mermando los derechos de ustedes. Eso es lo que me dice el texto y por eso nos encontramos ante una tragedia de los comunes. Por otro lado, uno encuentra este razonamiento con respecto a la tragedia de los comunes, y que es algo que quizá ustedes me podrían decir, una forma de mejorar esta tragedia de los comunes es estableciendo un marco normativo, es decir, no es que yo prohíba que exista el dominio colectivo o que yo diga siempre que cuando existe dominio colectivo necesariamente va a ocurrir la tragedia de los comunes. Porque nosotros para evitar eso, nosotros entendiendo que los seres humanos son egoístas, etcétera, lo que podemos hacer es crear un orden normativo dentro del cual nosotros establezcamos determinadas sanciones y determinados límites al uso que vamos a hacer todos los que estamos en este territorio en el cual pastoreamos. Entonces, en virtud de determinados impuestos, si yo me paso de una cuota determinada de pastoreo, multas, impuestos, van a ser, como yo soy egoísta, debido a que me van a sancionar por la sobreexplotación que yo hago del terreno, entonces, por el miedo a la multa, por el miedo, incluso habla de otros marcos normativos donde no es exclusivamente a través de impuestos, multas, sino incluso a través de vergüenza como el castigo que nosotros como sociedad podamos dar a un tercero que sobreexplota el territorio sin pensar en el bienestar comunitario. En este ejemplo de la vergüenza, pone como ejemplo a las comunidades indígenas, los pueblos originarios, donde dice que existe este concepto del bienestar común y del cuidado de la madre tierra, y quien transgreda estas normas, eventualmente y dentro de lo que era el marco normativo propio de los pueblos originarios, incluso podría llegar a una sanción, no solamente de una sanción moral, de ser condenada por el resto de los miembros del pueblo originario, sino que incluso podría ser expulsado del determinado pueblo originario. Por dar ejemplos de sanciones efectivas que podrían evitar este efecto de la tragedia de los comunes. Que quizá ustedes probablemente lo tienen que haber revisado, lo tienen que haber visto. Ya, entonces ahí entendemos de forma general esta idea de la tragedia de los comunes y otra de las cosas importantes que tiene este derecho de propiedad es que el derecho de propiedad tiene todos los beneficios que ustedes conocen desde el punto de vista del derecho civil, pero además nosotros tenemos algo que conocemos aquí en análisis económico del derecho, que se relaciona también con algo que ustedes ya revisaron en derecho civil, que es la posibilidad de excluir a terceros en el uso. Es decir, yo no solamente soy titular de un determinado derecho de dominio, digamos en el dominio más clásico, sobre un bien inmueble, un terreno, en pica, no solamente yo tengo derecho a detentar ese derecho de dominio en ese territorio y por tanto generar, construir una casa, etcétera, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros, porque recuerden que siempre nosotros tenemos esa limitante en el ejercicio de nuestros derechos, lo que implica y también que no cometamos ilícitos, porque si bien nosotros podemos hacer todos cosa que nosotros podamos hacer con respecto a una cosa que es mía, en el caso de un bien inmueble, de hecho lo dice el texto más adelante, yo no podría, por ejemplo, prenderle fuego porque es mío. ¿Por qué? Porque eso puede generar daños a terceros.
Entonces ahí siempre como una limitante. Pero aparte de yo poder hacer todos estos ejercicios lícitos del derecho, de construir, de hacer ampliaciones, todo lo que yo pueda hacer en virtud de este bien, o venderlo, traspasarlo, dividirlo, todo lo que yo pueda hacer con respecto a este bien, tengo el derecho de excluir a terceros. Y esa es una de las ventajas que tiene supuestamente, en virtud de esta idea de la mejor asignación de los recursos. Es decir, yo no solamente soy dueño de un determinado terreno y dueña de un determinado terreno, sino que además puedo excluir a todos ustedes de ese uso particular. Incluso, pues, si yo tuviera, no sé, un terreno en Pica, y ese terreno en Pica yo lo quiero destinar para la creación de una hostal, por dar un ejemplo. No solamente tendría este derecho a excluir, sino que podría cobrar entrada para el uso de este bien privado, y eso va a significar, en cuanto al uso que yo estoy dando y que me genera una utilidad, siempre desde la mentalidad económica y desde la mentalidad del análisis económico del derecho, como me genera una utilidad asociada a esa transacción que yo les comento, entonces probablemente yo voy a cuidar, porque eso me dice el análisis económico del derecho. Como nosotros somos seres racionales, supuestamente, en la toma de nuestras decisiones, si un bien determinado me presta una utilidad que yo esperaba, incluso una utilidad mayor, porque en el texto incluso hace como unos análisis donde cuantifica las ganancias que yo obtengo por el uso de un determinado terreno para poder defender esta postura de la mejor asignación de recursos de un determinado terreno para una persona de forma privada, en vez de que fuera de carácter colectivo. Y la tragedia que podría significar que fuera de carácter colectivo es que me habla me da los números y me va probando cómo, de esta forma, probablemente quien tiene este derecho de excluir a terceros, e incluso que puede ser rival con terceros, me permite que, o hace que el que yo tenga este derecho de propiedad privada sobre una cosa determinada, haga que yo la cuide mejor, que sería como el objetivo principal si nosotros lo vemos desde el punto de vista del análisis económico del derecho y si lo vemos desde el uso eficiente de las cosas. Incluso lo habla ya no solamente desde el punto de vista, bueno, del ejemplo inicial que veíamos del INVIA, sino también lo habla y nosotros podríamos pensarlo en el caso de nuestros ejemplos en el norte de Chile, en lo que es el uso compartido de fuentes de agua, y entendiendo que el desierto de Chile es el desierto más árido del planeta, ¿no? O sea, cómo nosotros hacemos este uso compartido del bien, o si existe titularidad privada de este derecho de agua, cómo esto pudiera ser un uso más eficiente. Eso es, en general, de qué forma uno entiende la teoría, o esta sí teoría o postura de la tragedia de los comunes, de los bienes comunes, cómo uno podría sostenerla, defenderla desde el punto de vista económico, siempre entendiendo que lo vemos entendiendo la base de lo que nosotros estamos conversando, sobre lo que dice Adam Smith, de lo que nosotros entendemos de cómo actuamos las personas como seres económicos racionales. Nosotros ya hemos hecho críticas y muchos de ustedes, cuando me hicieron sus trabajos, de hecho también hacen esas críticas o me comentan o me hacen nuevas críticas, incluso también que no hemos conversado en clase, y en eso felicito a varios de ustedes en sus trabajos porque fue bien interesante escuchar su trabajo. Es ahí donde nosotros vemos este ejemplo, vamos viendo o entendiendo de qué forma se va configurando la propiedad desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Ahora, y esto no es algo que me diga el texto, pero tiene que ver con el análisis que uno puede hacer del uso privado que se da de una cosa y de que supuestamente por el hecho de yo tener un título de dominio privado sobre ella, la voy a cuidar y como yo la cuido para mi propio interés egoísta, existe la mano invisible donde voy a beneficiar al resto, ¿no? Eso es lo que me dice el análisis económico del derecho. Ok, como siempre, el análisis económico del derecho se sienta muy bien en los ejemplos concretos que nosotros damos, pero cuando nosotros tomamos estas ideas o parámetros que nosotros estamos revisando recién, en algunos casos encontramos que es razonable y en otros no lo es tanto. ¿Por qué lo digo de esta manera? En el caso particular del uso de tierras en Chile y de uso razonable o asignación razonable de determinados recursos, nosotros podemos pensar el caso de la zona central de Chile, donde hay títulos privados de dominio que se dedican exclusivamente a la plantación de palta. Probablemente ustedes lo saben, porque es algo que se ha debatido mucho ahora en estos debates presidenciales, y en todo el año hemos tenido tantas votaciones desde el año pasado hasta ahora, y incluso dentro del proceso constituyente de los buenos usos del territorio y buenos usos del agua. Entonces, en efecto, encontramos que hay gente que tiene títulos de dominio sobre esos territorios, sabemos que cuidan de esos territorios, pero en la realidad cuidan privadamente para sí mismos, pero en la realidad están sobreexplotando incluso en el marco normativo
de derecho privado, donde tienen titularidad privada, asignación de recursos de carácter privado, y en la realidad sí se está sobreexplotando el terreno, y sí se está sobreexplotando también el agua, al punto que en la zona central, que antes era una zona que no sufría gran cantidad de situaciones de sequía, actualmente se encuentra en una situación grave de sequía y se sigue produciendo palta. Entonces, no es tan razonable, nuevamente, cuando uno lleva este ejemplo, cuando nosotros lo analizamos derechamente en el análisis económico del derecho, se entiende, parece razonable, pero cuando lo llevamos a la realidad, pareciera que no es tan así. Entonces ahí uno ve cómo a veces también el marco normativo, que también lo dice el análisis económico del derecho, el marco normativo sobre el cual yo encuadro la propiedad, donde las reglas del juego que yo le presto a quienes están en este territorio adquiriendo determinada propiedad sobre el agua, sobre el terreno, pareciera que debiéramos establecer un mayor control, una mayor fiscalización, o algunos incluso plantean que en el caso de bienes esenciales como el agua, nosotros debiéramos establecer determinadas cuotas que debieran ser fiscalizadas por un ente mayor, y si hablamos de un ente mayor, debiéramos hablar entonces de un representante del Estado, más que, no sé si ustedes lo saben, porque ustedes son alumnos de civil, pero no tienen derecho de agua, pero sí conocen la realidad nacional, sobre todo regional, dentro de lo que se plantea en el nuevo Código de Aguas, que actualmente se encuentra detenido en el Congreso, no continúa su tramitación. Lo que se plantea es generar un control sobre el agua en Chile en general, no solo en el norte, en las llamadas juntas de vigilancia, es decir, en las asociaciones de quienes son titulares de derechos de agua, la gran mayoría empresas, privados y en algún grado, pero muy, muy menor, de pueblos originarios. Y es ahí donde uno, claro, si lo ve desde el punto de vista del análisis económico del derecho, del modelo que nosotros estamos viviendo, claro, parece razonable que fueran los privados en cuanto, en un principio, serían los que se van a ocupar o son los que, en virtud del teorema de Coase, van a hacer una asignación correcta de los bienes y van a hacer un uso eficiente del agua y en esta idea de en la búsqueda de su propio beneficio individual, eventualmente esta mano invisible va a hacer que todos seamos beneficiados. La realidad, y la muy dura realidad del año 2021 nos dice todo lo contrario. La realidad pareciera que se sobreexplota, incluso cuando uno tiene título, y lo que ocurre es que yo ocupo incluso más del agua que yo tengo permitida, porque actualmente también la Dirección General de Agua, que es el organismo del Estado que tiene alguna posibilidad de controlar la cantidad de agua que uno puede utilizar, no tiene las capacidades ni el equipo suficiente como para poder controlar todos los usos que se hacen del agua. Entonces, en la realidad hay una sobreexplotación por parte de los mismos privados de los recursos hídricos. Y esa sobreexplotación, es decir, más allá de los derechos que nosotros tenemos, genera no un beneficio a la gran mayoría de las personas, sino todo lo contrario, un perjuicio. Entonces ahí es donde se nos cae esta idea del modelo. En el modelo, este es un libro del 2021, y por tanto, cuando me habla de esta idea de la asignación de los derechos de propiedad, recuerden, desde lo concreto del ejemplo, nosotros ya vimos, como en el ejemplo que yo estaba dando, la crítica que nosotros podemos hacer a este criterio, ¿no? Y quizá cómo podría ser mejorado este criterio. Me habla de, porque ¿qué es lo que me dice el derecho, el análisis económico del derecho? Me dice, la asignación de los derechos de propiedad va a incentivar el cuidado de las fuentes de agua y va a evitar el sobrepastoreo. En esta regulación que lo que viene a hacer es a entregar el uso más eficiente a la gente que es más eficiente y por tanto va a traer una consecuencia positiva para el resto de la población, que es la que no es titular de este derecho. Y además me dice que en el caso de esta, nosotros nos damos una diferencia que es de carácter intuitiva, se explica con un concepto económico que es la externalidad. Nosotros hemos conversado también en clases y muchos de ustedes en sus trabajos también me hablaban de este concepto de externalidad porque es un concepto que se ocupa mucho no exclusivamente cuando hablamos de propiedad, sino cuando hablamos de distintos fenómenos del análisis económico del derecho. Y nosotros sabemos que la externalidad es este efecto que se produce sobre terceros que no son parte de una transacción económica y este efecto puede ser de carácter positivo, nos encontramos una externalidad positiva, o una externalidad negativa cuando el efecto es negativo. En el ejemplo concreto que yo les decía de la zona central de Chile, para pensar el ejemplo que yo les daba, sería una externalidad negativa, es decir, yo tengo titularidad del derecho de dominio para determinadas personas,
quienes lo ejercen en este marco normativo que nosotros tenemos y lo sobre ejercen, y la externalidad negativa, es decir, este efecto para terceros que no son parte del contrato, sería para el resto de la población que actualmente se encuentra sin mayor acceso al agua o con menos acceso al agua del que tenía con anterioridad, por la sobreexplotación que se está haciendo del recurso hídrico para la generación de paltas o paltos. Entonces ahí hay una externalidad de carácter negativa. Siempre se me hace difícil pensar una externalidad de carácter positivo. Existe un ejemplo de externalidad que yo me acuerdo, es decir, de este efecto no esperado para un tercero que no es parte del contrato, que se produce por parte o a causa de este contrato o de esta transacción, y el ejemplo que uno puede pensar es en el caso de, por ejemplo, la universidad. La Universidad Arturo Prat, es una institución de carácter pública, cuenta con guardias de seguridad y pensemos, creo que también cuenta, pero no estoy segura, pensemos que tiene cámaras de seguridad en el perímetro de la universidad. Esta cámara de seguridad y el guardia que está a cargo, los guardias que están en el edificio, son en un principio un beneficio exclusivamente pensado para la Universidad Arturo Prat, para la seguridad del edificio, para la seguridad de los estudiantes, académicos, es decir, de todo lo que participamos de este universo de la Universidad Arturo Prat, que en este momento es un universo de carácter digital, pero cuando nosotros íbamos a la universidad, ¿no? Al edificio universitario. Una externalidad positiva derivada de lo que yo digo, en el caso de las cámaras y el guardia, es que podría servir como seguridad, como un beneficio, o como estas luces de emergencia incluso que tiene la universidad, para los vecinos del edificio de la Universidad Arturo Prat, en cuanto puede que los guardias, o la sola presencia de los guardias pudiera ayudar a desincentivar que se cometan determinados actos ilícitos, o la existencia de cámaras en el perímetro de la universidad también fuera a desincentivar que se cometan ciertos actos ilícitos que pudieran afectar no solo a la Universidad Arturo Prat y no solo a ustedes como parte de quienes somos parte de esta casa de estudios, sino también todos los vecinos o personas que circulen alrededor de la Universidad Arturo Prat. Estas personas que circulan alrededor de la Universidad Arturo Prat y que reciben este beneficio, que no esperado y que son terceros que no son parte de la transacción, en cuanto no son parte de la universidad, es un ejemplo de externalidad positiva. Ese es el ejemplo que en general se me ocurre. Me cuesta en general encontrar ejemplos de externalidad positiva. Otra cosa que les mencionaba, cuando hablábamos de la tragedia de los comunes, yo les mencionaba que una de las formas en que nosotros podíamos evitar estos efectos perniciosos de la tragedia de los comunes era a través de la normativa, y les mencionaba que se podían establecer impuestos, que se podían establecer sanciones económicas por la sobreexplotación de un determinado uso de un bien común. Pero a la vez yo también puedo crear un marco normativo donde en el caso particular del pastoreo, o pensemos en el caso nacional, en el caso particular de la sobreexplotación del recurso hídrico, entendiendo que es un bien esencial para la vida humana y muy escasa en un país como el nuestro, sobre todo en el norte, ¿no? Bueno, y cada vez avanzando un poquito más. Lo que podemos hacer es crear un marco normativo que haga que el agua tenga un valor esencial, o eventualmente que este acceso al agua y su saneamiento, como se plantea por parte de algunos autores, se reconozca, bueno, está reconocido a nivel internacional, pero a nivel nacional se reconozca como un derecho humano. Entonces, si yo cambio la forma en que yo veo el agua, si lo analizo como un derecho humano, este acceso al agua como un derecho humano, entonces, y eventualmente no solo modifico el acceso al agua, sino también modifico lo que es la protección del medio ambiente en Chile. Entonces, por dar solo el ejemplo concreto, entonces estoy creando un marco normativo donde incluso, aunque existiera el uso de bienes comunes, garantizado, ¿no? Porque en Chile nosotros tenemos algunos bienes comunes, por supuesto, no estoy pensando en la copropiedad inmobiliaria, que es el típico ejemplo que uno piensa de bienes comunes, en cuanto la copropiedad inmobiliaria tiene una ley en particular que se ocupa de la copropiedad, donde uno es dueño de ciertos sectores comunes de un edificio como en el que yo vivo, y es dueño particular o dueña particular de el departamento y ciertas unidades que uno tiene dentro de este bien común a muchas personas. No estoy pensando en esa propiedad, si bien también es un uso colectivo regulado por nuestros derechos, sino que estoy pensando en las propiedades colectivas que nosotros no tenemos regulado actualmente en nuestro derecho, o reconocido más que regulado, que sería la propiedad indígena, que es lo que yo más he trabajado y que probablemente ustedes también conocen, que es el uso colectivo de tierras indígenas a nivel nacional, particularmente el uso colectivo de tierras indígenas y el uso colectivo de agua en el norte de Chile por parte del pueblo aymara, quechua, licanantay, y sigamos avanzando en general por todos los pueblos originarios de Chile y en el mundo, en general es el uso colectivo.
Entonces, nosotros no tenemos reconocido eso en nuestro marco actual. Actualmente se está discutiendo en la Convención Constituyente cómo se va a plantear este ejercicio colectivo sobre el uso de las tierras, también entendiendo todos los conflictos que hay hacia el sur de Chile y en el norte de Chile, con la titularidad del territorio, en el caso del Gualmapu y en el caso de acá en el norte de Chile. Lo que más importa, si bien también importa el territorio bien mueble donde uno se asienta, sino también el acceso a los recursos naturales. Y la diferencia que existe, o los distintos conceptos que pueden existir sobre la propiedad y el dominio del territorio. Y ustedes, quizá algo que yo les pude haber conversado en clases anteriores, pero no es algo que manejen porque no tuvieron derecho indígena. Entonces, ahí uno podría, si yo cambio el marco normativo, entonces, no sé, dándole mayor relevancia al medio ambiente, y esto nuevamente volviendo al ejemplo del teorema de Coase, la asignación de recursos, y es que ahí también hace una distinción cuando hablamos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en cuyo caso, y que siempre la solución era comprar el filtro, era la empresa la que debía comprar el filtro, o si yo estaba en una realidad como la que estamos nosotros actualmente, es decir, donde las empresas pueden pagar por contaminar, entonces la empresa no, necesariamente no estaba obligada a comprar el filtro, podía pagar para contaminar, y quizá los vecinos podían comprar, siempre era la opción más barata que los vecinos compraran el filtro para la empresa. Porque lo que importa es la asignación de este costo asociado y quién sería yo se los mencionaba creo de clases anteriores, lo que se llama el cheapest cost avoider, es decir, cuál es el evitante del costo más barato. Es decir, a nosotros nos interesa, en este caso del ejemplo que yo les doy, probablemente dependiendo del marco normativo, en un caso va a tener que comprar el filtro la empresa o va a tener que comprar el filtro el grupo de personas afectadas por la contaminación de la empresa. Siempre pensando desde el punto del análisis económico del derecho, que nosotros no estamos hablando en términos de justicia, porque alguno de ustedes, sea que estén aquí o que lo escuchen después, se podría preguntar, chuta, pero eso es súper injusto que yo haga que los vecinos compren el filtro para la empresa, cuando la empresa es la que está obteniendo un beneficio. Claro, es que lo estamos viendo desde el punto de vista del análisis económico del derecho, donde este principio de la justicia no es algo que prime dentro de lo que nosotros discutimos, sino que lo que importa es dónde sale más barato. Es decir, quién de los que está interactuando dentro del marco normativo que nosotros tenemos, quién es la opción más barata. Eso es lo que nos preguntamos. ¿No? O incluso, para no ser tan simplista, no solamente la más barata, sino cuál es la solución más eficiente. ¿Cuál es la solución más eficiente para yo solucionar este problema que tengo en la realidad? Y cuando yo les hablaba de la tragedia de los comunes, la denominación proviene de un artículo de un autor ecologista del análisis económico del derecho que se llama Garrett Hardin, en el cual este autor analizó este problema de los bienes comunes y en el punto principal de Hardin consistió en desarrollar una crítica filosófica a decisiones técnicas respecto al problema de la sobre- o superpoblación. Entonces se relaciona esta idea, él si bien no buscaba hablar principalmente de esta idea de la tragedia de los comunes, lo que él trataba de mencionar, y eso era lo que le importaba, era lo que estábamos haciendo como realidad humana, de sobreexigir nuestro planeta al punto que llega a un punto que ya no pueda subsistir la vida, ¿no? Esa era como porque era más bien ecologista, y bueno, así como estamos viendo cuando nosotros hablamos de la tragedia de los comunes, cuando lo poníamos en este ejemplo concreto de las zonas de pastoreo, cuando nosotros pensamos acá en el norte de Chile, cuando pensamos en la posibilidad que tienen las empresas que explotan nuestro territorio de utilizar para realizar sus procesos agua dulce, y no solo eso, sino también quizás también es algo, si bien ustedes son de civil, puede que se lo hayan mencionado cuando se habla de economía circular. ¿Han escuchado de economía circular? Sí, o ¿Se sea, podría no intentar sé, así como una definición, como de qué se trata? o sea, no sé bien qué significa así como concretamente, pero me imagino que tiene que ver con como desarrollo sustentable y cosas así, ¿no? Desarrollo sustentable y más, sí, tiene que ver con desarrollo sustentable, pero se refiere también a que utilicemos las cosas de nuevo, no que terminen un ciclo y que se conviertan en basura. Entonces, que nosotros hagamos como le saquemos el mejor uso eficiente a una determinada cosa que nosotros utilizamos. Nosotros actualmente en Chile, una de las cosas que tenemos muy en contra, aparte de que nosotros somos una economía basada en la explotación de recursos naturales, que siempre va a tener asociado
un costo en el medio ambiente de contaminación, etcétera, todo lo que nosotros hemos conversado y que es esperado y permitido con nuestro marco normativo. También podemos ver los costos que va a tener, el que no se incorpore estos conceptos de economía circular. Ejemplo de ello, hace poco salió en las noticias, algo que creo que está ocurriendo hace mucho tiempo, muchos de nosotras no sabíamos, que, bueno, todos nosotros sabemos que acá nosotros somos zona franca y que llega mucha ropa desde fuera del país en paquetes donde uno puede comprar ropa americana a un bajo costo. Probablemente ustedes lo han visto, han comprado, yo también, todos conocemos de esa realidad. Lo que quizás no sabíamos es que mucha de esa ropa, grandes cantidades de esa ropa, no son vendidas, nadie las compra y lo que hacen las empresas es que lo botan en el desierto. ¿Escucharon esto? Sí, profe. Hay unos basurales enormes en el norte, aquí creo, súper cerca de Caliquique. Y yo no tenía idea. ¿Por qué? Porque nadie se hace cargo de ese uso. Es decir, nosotros sí, compramos esta ropa usada, una vez que nosotros la tenemos, pues nosotros tenemos que hacernos cargo, si yo soy la persona que la trae, de qué es lo que voy a hacer con esos residuos, es decir, con la ropa que me sobra. Y eso no significa que yo la vaya a quemar o la vaya, mi solución va a ser a tirarla al botadero que nosotros tenemos acá en Iquique o en cualquier parte, ¿no? Sino cómo la voy a reutilizar, cómo voy a generar nueva ropa, por ejemplo, ropa de esta ropa reutilizada. Y nuevamente, una vez que eso termine, volverlo a ocupar, hasta que ya llegue un punto que yo ya no la pueda seguir ocupando. Es decir, economía circular, donde yo no le doy solo un uso a una cosa determinada. Nosotros en Chile, una de las grandes carencias que tenemos en los últimos, estaban unas mesas de trabajo sobre el agua, incluso el mismo gobierno de turno estaba discutiendo dentro de las propuestas que quería presentar en la mesa del agua precisamente este concepto de la economía circular. Es decir, no solamente ojalá mejoremos el modelo y ya no sea un modelo donde explotamos nuestro territorio, sino además que mejoremos cómo nosotros ocupamos los residuos. Es decir, porque también en el caso de las zonas mineras o de la actividad minera, y eso es algo que ustedes sí deben saber, también están los relaves. ¿Eso sí los conocen? No lo he escuchado. Sí. En general quizá lo han escuchado o saben de qué se trata. Los relaves son los residuos que quedan y que naturalmente se esperan, pero ni siquiera son externalidades, son cosas que uno espera que ocurran, de elementos contaminantes que se utilizan para poder generar el cobre, el litio, lo que sea que nosotros estemos explotando en nuestro territorio. Y son tóxicos por largo tiempo. Entonces ellos crean y muestran dentro de los planes que ellos presentan para poder explotar una zona determinada, dónde van a poner los relaves y, bueno, muestran cómo supuestamente nunca se van a filtrar y nunca van a dañar y eventualmente como que solitos se van a reabsorber. En la realidad, lo que ha ocurrido es que muchos relaves se construyeron mal, están filtrando y están contaminando el territorio. Entonces ahí también, ¿no? Bueno, en vez de producir relaves, ¿por qué no hacemos una nueva utilización de ese producto nocivo, ¿no? Es nocivo, cierto. Si yo genero una economía basada en la extracción, voy a generar daño, pero ojalá, si lo hago en un término de economía circular, hacer el menos daño posible y la mayor utilización posible de una misma cosa a fin de que la huella que yo genero, el impacto que yo genero con ese elemento contaminante sea menor. Entonces se une con esta idea de economía sustentable, etc. Ya, entonces voy a dejar esta primera hora aquí, bien como a las 4 o 5, volvemos a la segunda hora de clase. Vamos a seguir hablando sobre esto, propiedad, que nos vemos en 15 minutos más. Profe, yo le tenía una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que dijo que subió la rúbrica, pero subir la rúbrica genérica al aula, pero no subió como una rúbrica... No, si la subí. Me pasó lo mismo con libre competencia. Mire, la solución que no sé por qué, está ahí, yo la puedo ver y ustedes no. No sé por qué no. Lo que puedo hacer es al delegado de usted, ¿verdad? Sí, profe. Le envío todas las rúbricas y así usted se las envía, si me puede hacer ese favor, a todos sus compañeros. Sí, no hay problema. De hecho, porque yo tengo todas las rúbricas. Sale como el botoncito que dice rúbricas, primera evaluación, pero la aprieto y sale nada. O le abre como una ventana, me pasó lo mismo con libre competencia, y por más que yo busqué como 20.000 opciones, no me deja, no sé por qué, no me lo deja arreglar. Y nunca tuve problemas, primera vez que me pasa. Ya, profe, yo le envío. Entonces, terminando la segunda hora, le mando la rúbrica, porque si se las ya. mando ahora, se van a poner a mirar la rúbrica y no van a escuchar nada. Ya, profe. Entonces, terminando la segunda hora, se las mando. Ya nos vemos en 15 minutos. Chao.
Ya, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.